Buenas tardes. Una vez ustedes han hecho la autorización para grabar la sesión del día de hoy, según los protocolos establecidos dentro de modalidad de aprendizaje virtual. Damos inicio entonces a la sesión sincrónica que tenemos programado en el día de hoy. Dentro del resultado de aprendizaje de fase de planeación, contabilizar las operaciones comerciales con el lleno de los requisitos contables, comerciales y tributarios. Vamos a enfocarnos entonces hoy en lo que es el desarrollo de este resultado, introduciendo algunos conceptos que tienen que ver con impuestos, y específicamente en el día de hoy con el impuesto del IVA, impuesto al valor agregado. El objeto es hacer un sondeo de lo que corresponde a este impuesto tan importante dentro de la normativa tributaria en Colombia, dentro del recaudo de impuestos. Conozcamos su naturaleza, conozcamos los regímenes o los grupos a los cuales pertenece el IVA, conozcamos el concepto de valor agregado. Recordemos que el impuesto es al valor agregado. Profundicemos sobre las obligaciones de los responsables de ese régimen común. Identifiquemos la clasificación de los ingresos, los productos y mercancías dentro del IVA, la clasificación que corresponde a las mercancías o productos grabados, a los exentos y a los excluidos. También haremos un sondeo, revisaremos algunos artículos, algunos productos o servicios que están grabados con la tarifa general del 19% y otros con la tarifa del 5%. Muy bien. Entonces, iniciemos con el concepto de impuesto. A ver, aquí en el chat, a ver, vamos a ver al número 13, a ver si alguien, número 13, ¿quién se registró? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, el 12. Natalia Upegui. Natalia, colabóranos usted. ¿Qué entiende usted por impuesto o por impuestos en términos generales? ¿Qué concepto, cree usted, qué le llega a usted cuando hablamos de impuesto? Natalia, colabóranos, Natalia. Ninguna noción, Natalia. A ver, atrévase ahí a comentarnos algo. No tiene que ser una definición académica, simplemente cuando hablamos de impuestos en general, ¿usted qué entendería? ¿O qué le llega a la cabeza cuando hablamos de impuestos? Natalia, bueno, Natalia no nos quiere o no nos puede colaborar. A ver, Isabela, pues. Isabela López. Ah, sí, perdón, es que pensé que era Natalia Upegui. Ah, Natalia, hágale, Natalia. Bueno, cuando hablamos de impuestos, ¿qué le llega a usted así a su mente? Espero que no haya ahí abierto el Google ni el... No, simplemente que... No, nada. Bueno. ¿Qué entiendo por impuesto? Sí. Pues es como una mínima cantidad, pues según yo, una mínima cantidad que se le da a un producto. Como nosotros pues estudiamos contabilidad en el colegio, entonces pues más o menos nos dieron como unas bases acerca de lo que era eso, y era más que todo como para sostener lo que era, por ejemplo, nosotros del SENA, que se sostiene por los impuestos que nosotros pagamos. Muy Entonces es bien, como un valor, un mínimo valor que se le da a un producto o a un servicio. Ok, muy bien, Natalia. Usted dentro de su definición ha incluido algo muy importante que ya lo vamos a ver dentro del concepto de impuestos. Otro concepto, a ver quién se conectó.
octavo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, María Alejandra García. ¿Qué más podríamos agregar, María Alejandra, dentro del concepto de impuestos? Pues se instruye que esos impuestos en sí se hacen para el bienestar de los ciudadanos, como está la salud, la educación, la seguridad, también los medios de transporte. Estos impuestos son como todos los aportes económicos que aportan para la ley. Que pues que estos impuestos deben de hacerlo todas las personas y pues las empresas. Muy bien, Alejandra, perfecto, sí. Demos un número del 1 al 15. Del 1 al 15, 2. El 2. Bueno, a ver, el 2. Sí. Andrea Castillo. Andrea, ¿por qué serán importantes los impuestos o no serán importantes? ¿Qué opina usted, Andrea? ¿Qué nos puede aportar? Si quiere a la definición y además de eso, ¿por qué cree usted que son importantes o usted de pronto considera que no son importantes los impuestos? ¿Qué nos comenta Andrea? A ver. Andrea, ¿sí está conectada? Andrea Castillo. Andrea. Pedro. Listo, Andrea. A ver, coménteme, o coméntenos más bien, si quiere agregar algo a la definición de impuestos, o la pregunta concreta que quisiera que usted nos colaborara es, ¿por qué cree usted que es importante los impuestos o usted considera que no son importantes los impuestos? Sí, ¿Qué claro, opinión? sí, claro, pues para mí obviamente sí son muy importantes, ya que nos pueden brindar educación gratuita, salud, seguridad y, y mantiene a muchas entidades u organizaciones. Perfecto, bueno, muy bien. Entonces, a ver, de entrada, diría que ustedes pues tienen un concepto general de lo que es un impuesto y la finalidad y el objetivo de los impuestos. Como ciudadanos, pues eso pues está bien, ¿cierto? No hay ningún ciudadano que no contribuya, como ustedes lo acaban de aportar, a el sostenimiento, a la financiación del Estado. Ese es, digamos que, la razón de los impuestos. Dentro de la definición de impuestos podemos decir que son aportes económicos establecidos por la ley, ya lo comentaron ustedes, que deben hacer todas las personas y las empresas para suministrarle al Estado o colaborar al Estado con los presupuesto nacional o con los recursos suficientes para brindar bienes y servicios públicos que necesitan los ciudadanos y la comunidad. Esos impuestos pues se deben traducir en un estado de bienestar a los ciudadanos en general, es decir, que los ciudadanos dispongamos de salud con calidad, de educación con calidad, ojalá gratuita, seguridad, ¿cierto? La seguridad que nos administran los cuerpos de seguridad del Estado, el ejército, la policía, etcétera. Que tengamos medios de transporte de calidad. Esa, digamos que es la finalidad de los impuestos. De ahí entonces la importancia de los mismos. Como ustedes bien anotaron, los impuestos permiten al Estado obtener recursos, ¿cierto? Financiarse, alimentar el presupuesto general del Estado para brindar esos servicios a los ciudadanos, educación, salud, seguridad, justicia, obras públicas, apoyo a los más necesitados. Busca también los impuestos, igualdad entre los ciudadanos, igualdad de oportunidades entre los ciudadanos. Igual, tanto el ciudadano que pague un impuesto o no lo paguen, porque no todos los ciudadanos están obligados a pagar la misma cantidad o los mismos impuestos, pues los beneficios son para todos, ¿cierto? Son colectivos, todos podemos transportarnos en la misma carretera, paguemos o no paguemos impuestos, ¿cierto? Es un acto de solidaridad porque todos contribuimos, todos los ciudadanos contribuimos y las empresas al bienestar general. Es una forma de participar en los asuntos de la comunidad. Los ciudadanos tenemos mecanismos de vigilancia y control
con respecto a qué actividades se ejerce o qué actividades desarrolla el Estado con esos impuestos que pagamos, ¿cierto? El tema de garantías, el tema de seguimiento, el tema de combate a la corrupción, ¿cierto? Los ciudadanos podemos hacer quejas, las entidades del Estado pues tienen entidades de vigilancia, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, donde cualquier ciudadano podemos hacer una manifestación de una queja ante un uso inadecuado de nuestros impuestos. Con ellos también se refleja lo que queremos dentro de una sociedad. También hay diversos mecanismos que tienen los ciudadanos para participar dentro del manejo de esos presupuestos y mediante una acción colectiva, ¿cierto? Podemos manifestarnos sobre el destino que queremos darles a esos impuestos en una comunidad, en una región. Hay una necesidad grande, sentida de una carretera, de un puesto de salud, de un hospital, de una universidad, etcétera. Podemos nosotros como ciudadanos demandar al Estado que se atienda a esa satisfacción mediante los mecanismos que están establecidos por la ley, como una acción popular, una tutela, un derecho de petición, para que se atienda esa necesidad con los impuestos que se pagan. Vamos a introducir ahorita a una clasificación. Los impuestos se clasifican de diversa manera. Vamos a hacer una clasificación desde el punto de vista territorial. Digamos que desde el punto de vista territorial los impuestos tienen tres clasificaciones: impuestos de carácter nacional, impuestos de carácter departamental e impuestos de carácter municipal. Los impuestos de carácter nacional, que cubren todo el territorio nacional, son el impuesto al valor agregado o IVA, el impuesto sobre el cual nos vamos a centrar hoy, el impuesto de renta, el impuesto de timbre nacional, el gravamen a los movimientos financieros, que hoy es del 2%, eso es un impuesto que se aplica sobre todos aquellos retiros o pagos que se hagan mediante una cuenta corriente, o una cuenta de ahorros, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito. Y contribuciones especiales, algunos impuestos de carácter especial que determine la ley. Voy a abrir aquí un paréntesis antes de continuar para comentar lo siguiente. Estamos ahorita en una situación, digamos, de crisis. El Estado colombiano, para afrontar esa crisis, pues debe afrontar diversas medidas, entre ellas algunas que tienen que ver con respecto a los impuestos. Las normas que vamos a ver ahora, pues son las que están establecidas hasta el día de hoy. Es muy probable que el gobierno nacional en los próximos meses pues expida algunas normas, algunas leyes con respecto a el manejo del IVA, el impuesto en el cual nos vamos a centrar hoy. Es probable que se amplíe la cobertura del IVA o se suba la tarifa, que hoy es del 19%, se establezcan otros impuestos, se disminuyan algunos otros, porque en este momento de emergencia económica, pues el Estado, ningún Estado es lo suficientemente rico y poderoso para cubrir todas las necesidades que hay hoy en el mundo. Entonces, es probable que algunas de las situaciones que vamos a manejar hoy, como el tema de las tarifas, como el tema de algunos, clasificación de algunos productos de la canasta familiar que hoy no tienen IVA, es probable que el día de mañana, los próximos meses, pues, en virtud de esas medidas que va a tomar el Estado, pues puedan cambiar. Nos actualizaremos entonces, pues si eso pasa dentro de alguna actividad que hagamos en el desarrollo del resultado de aprendizaje. Los impuestos de carácter nacional son vigilados por la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Esa es la entidad del Estado, la máxima autoridad, que rige, que reglamenta, que vigila el tema de los impuestos de carácter tanto nacional como departamental y municipal. Pasemos ahorita a los impuestos de carácter departamental. Esos impuestos de carácter departamental están vigilados, o las normas que lo rigen las expide las asambleas departamentales. Algunos impuestos de carácter departamental son, por ejemplo, el impuesto al consumo de cerveza, licores, cigarrillos y tabaco. Esos impuestos pues son bastante elevados y tienen el propósito de desestimular el consumo de esos productos pues, que son lesivos para la salud. Está el impuesto al registro. Este impuesto al registro se paga cuando se hace la venta o la enajenación
de un bien inmueble, una propiedad, llámese una finca, una casa, un apartamento, etc. La sobretasa a la gasolina es otro impuesto de carácter departamental y el impuesto a los vehículos. Impuestos de carácter municipal. Dentro del territorio municipal, pues se aplican los impuestos tales como el impuesto de industria y comercio. Ese impuesto de industria y comercio, entonces se aplica sobre las actividades comerciales, industriales y de servicios que se realizan en el territorio de su respectivo municipio. El impuesto predial, el impuesto de visos y tableros, el impuesto de delineación urbana. Este impuesto de delineación urbana se aplica cuando un ciudadano quiere hacer una mejora, ampliar, digamos que quiere ampliar el área de su vivienda, entonces quiere echar una plancha, va a ampliar la fachada, etcétera. Debe pagar el impuesto de delineación urbana, impuesto de azar y espectáculos y el impuesto de huello. Cuando se sacrifica un animal con destino al consumo humano, pues hay que pagar un impuesto, ese impuesto se denomina impuesto de huello. Esos impuestos son normatizados, son establecidos en el territorio municipal de acuerdo al Consejo Municipal. Los consejos municipales son las entidades que de carácter municipal expiden los acuerdos municipales en los cuales se reglamenta todo lo que tiene que ver con las tarifas, el valor, todas las normas legales que tienen que ver con los impuestos en el territorio del respectivo municipio. Para que visualicemos entonces la importancia del recaudo de los impuestos en Colombia, vamos a mirar esta gráfica que nos describe para el año 2019 el recaudo de impuestos en el territorio nacional. Estas cifras están expresadas en miles de millones de pesos. Entonces aquí el gráfico nos muestra, lo voy a ampliar un poquito, el gráfico nos muestra entonces el recaudo de impuestos de carácter nacional en el año 2019. El impuesto más importante, lo vemos aquí en esta barra de color rojo, corresponde a el mecanismo, más que un impuesto, es un mecanismo en el cual el Estado recauda impuestos, denominado la retención en la fuente o la retención del impuesto del IVA. Es un mecanismo, más que un impuesto, es un mecanismo en el cual el Estado recauda esos impuestos. La retención, entonces, por el año 2019 fue el mecanismo más importante con el cual el Estado colombiano recaudó los impuestos. Le sigue en orden de importancia, con la franja o la columna verde, el impuesto del IVA, el impuesto que vamos a ver hoy en mayor detalle. Le seguiría en orden de importancia la franja azul claro, que corresponde al impuesto de renta, y en cuarto lugar estaría el impuesto con esta franja de color morado, el impuesto del gravamen a los movimientos financieros. Ya dijimos que es un impuesto que en este momento es del 2 por 1000, que se aplica sobre aquellas transacciones que tienen que ver con el retiro, en cuentas corrientes, cuentas de ahorros o pagos con tarjetas de débito, tarjetas crédito. El orden de recaudo de esos impuestos, pues está aquí en cifras en miles de pesos, en miles de millones de pesos. Por ejemplo, la retención corresponde a la cifra de 52.836 millones de pesos. Seguiría en importancia el impuesto del IVA en 44.239 millones de pesos, el impuesto de renta en el orden de 18.229 millones de pesos. La DIAN en el año anterior recaudó la cifra de 187.7 billones de pesos en impuestos. Entre todos los impuestos pues, de carácter nacional que se recaudan, el presupuesto del Estado se alimentó en 187 billones de pesos. Muy bien. Eso es, digamos que en términos generales, un panorama así, abuelo de pájaro, muy generalizado, sobre lo que es entonces los impuestos, la importancia de los impuestos y la última cifra que tiene que ver pues con el recaudo de impuestos a carácter nacional para el año 2019. Vamos a entrar entonces ahorita con mayor profundidad, vamos a bucear en lo que tiene que ver con el universo de este impuesto tan importante, el impuesto al valor agregado. Para cualquier ciudadano,
pues es habitual hablar de el IVA, ¿sí? Porque es un impuesto que nos afecta directamente nuestra capacidad adquisitiva, ¿cierto? Vamos a ver entonces que el IVA es un impuesto, ya lo hemos identificado de gran importancia dentro del recaudo del presupuesto nacional. Y vamos a centrarnos en ese concepto de valor agregado. Recordemos que el IVA es el impuesto al valor agregado. Entendamos entonces ese concepto de valor agregado. Digamos entonces que hay dos fases o dos procesos, dos etapas en el cual se genera el valor agregado. Veamos este ejemplo. Tenemos aquí un cultivo de naranjas. Puede ser también un cultivo de tomates o puede ser un cultivo de algodón. Cuando cosechamos ese cultivo, en este caso estas naranjas, esa naranja no tiene ningún valor agregado desde el punto de vista, digamos, de procesamiento industrial, que es, digamos, la primera fase del valor agregado, cuando hay transformación industrial de esos bienes o esas materias primas. Cuando vamos al supermercado y adquirimos estas naranjas, o adquirimos unos tomates o unos plátanos, esos artículos no tienen ningún proceso de transformación, ¿cierto? Han llegado desde el campesino, desde el productor, desde el agricultor, han llegado a nuestras manos y no han tenido ningún proceso de transformación. Pero cuando no han tenido valor agregado, ¿sí? No han tenido ningún valor agregado desde el punto de vista de su transformación, tal como se cosecharon, llegaron a nuestras manos, no tienen valor agregado. ¿Cuándo se le da valor agregado a estos productos? En este caso, a nuestras naranjas. Cuando esas naranjas hacen parte de un proceso industrial, digamos, en una fábrica, en una fabricación de una empresa dedicada del sector terciario de la economía, el sector de las fábricas, el sector industrial, y ya adquieren otro valor, ¿cierto? Sufren una transformación y mediante esa transformación industrial se convierten en otro producto muy distinto al original, muy distinto a las naranjas. Se convierten entonces en un jugo, en una conserva, en una mermelada, en una sopa enlatada, en una sopa de sobre, etcétera. Esa es, digamos, la primera fase en la cual se origina el IVA, cuando esos productos, mediante un proceso de transformación, adquieren un valor agregado y se convierten en un producto distinto al original. Se le ha dado mediante esa transformación, ese proceso industrial, una mano de obra, una maquinaria, lo ha transformado en otro producto, ya tiene un valor agregado. Otro ejemplo es, vamos a hablar para que una camisa pues llegue a ser camisa, pues primero partió de una mota de algodón que fue cosechada. Esa mota de algodón luego fue convertida en una paca de algodón, fue llevada a una textilera, esa textilera luego se convirtió en hilo, ese hilo se tejió y se convirtió en tela, y luego esa tela, mediante un proceso industrial de confección, se convirtió en una prenda de vestir. Entonces hay todo un proceso de transformación, hay un valor agregado de la mota de algodón a la camisa. Cuando el producto va adquiriendo esa transformación mediante ese valor agregado de la industria, pues se aplica o se genera el impuesto del IVA, impuesto al valor agregado. Mientras estos productos estén en este estado original, sigan siendo naranjas, sigan siendo tomates, sigan siendo plátanos, pues no tienen valor agregado, por consiguiente, no se les aplica el IVA. Muy bien. La segunda fase o el segundo proceso del valor agregado es cuando hay una intermediación comercial de mercancía, es decir, cuando una mercancía ya terminada se compra o se vende. Vamos al ejemplo de esta camisa que vemos aquí en la imagen. La empresa ABC Limitada, vamos a hacer el ejemplo con esta camisa, con esta empresa, perdón, ABC Limitada, compra una camisa por un valor de 50,000 pesos más un IVA del 19%. Bueno, ya entonces aquí introducimos un concepto que es de la tarifa del IVA. Las tarifas en los impuestos se expresan mediante un porcentaje. La tarifa general en Colombia del IVA hoy es del 19%. La empresa cuando paga esa camisa, pues paga por la misma el 19% de ese valor, es decir, 9,500. 50,000
más el 19%, 9.500. De tal manera que el valor total que paga por la compra de esa camisa es de 50.000 más el IVA, 59.500. Ese es el valor total en que la empresa compra esa camisa. Muy bien. Posteriormente, pues la empresa se dedica a esa actividad, ¿cierto? A comprar y a vender productos, prendas de vestir. Posteriormente, la empresa vende la misma camisa, no le ha dado ningún otro valor agregado, la misma camisa que llega, la misma camisa que vende, y la vende obviamente a un valor superior, la vende a 70.000 pesos, obviamente buscando una utilidad, y le cobra al cliente el IVA. El 19% de esos 70.000 pesos pues corresponde a 13.300, que es el valor que le paga el cliente más el valor de la camisa. El total entonces de la venta de la camisa sería 83.300. Los 70.000, el valor de la camisa, más los 13.300 que corresponde al IVA. Ese cliente entonces le pagó por esa camisa a la empresa 83.300. Esa es entonces la segunda fase del IVA, valor agregado, cuando un producto se comercializa. Observemos aquí que la empresa ABC no le ha agregado absolutamente nada a la camisa, no la ha hecho mejor, no le ha agregado un botón más, no le ha agregado un bolsillo más, no, simplemente máximo de pronto la empacó en una bolsa más llamativa, más bonita, de pronto la introdujo en una caja, etcétera, etcétera, pero todo eso estaría entre el valor de los 70.000 pesos, pero sigue siendo la misma camisa. Aquí no hay valor agregado desde el punto de vista de que mejoremos el producto. Pero esta segunda fase se caracteriza es porque hay intermediación, es decir, hay comercio, hay un valor agregado. Identifiquemos ese valor agregado aquí en este cuadro. Miremos que la empresa vende la camisa por 70.000 pesos y la compró originalmente por 50. Es fácil entonces identificar que el valor que agregó al precio es de 20.000 pesos, ¿cierto? La compró en 50.000 y la vendió en 70.000. Lo único que hizo fue agregarle 20.000 pesos. Esas, digamos que sería su utilidad. Como el valor agregado acá es de 20.000 pesos, entonces se genera el IVA sobre el valor agregado, sobre estos 20.000 pesos. ¿Cuánto corresponde el 19% al valor agregado de estos 20.000? Entonces hacemos la multiplicación. 20.000 pesos que fue el valor agregado que le hizo la empresa al vender la camisa de 50.000 a 20.000, pues esa empresa será responsable del 19% de este valor agregado, es decir, de 20.000 pesos. 20.000 pesos por el 19% nos dará 3.800. Desde el punto de vista del IVA, miremos cómo es el manejo de ese IVA. Ya identificamos entonces que la empresa le agregó como valor a esa camisa 20.000 y generó un impuesto sobre esos 20.000, el 19%, porque sigue siendo el mismo IVA, la misma tarifa del 19%. Identificamos entonces que esa empresa, sobre esos 20.000 pesos que agregó, es responsable de un IVA del 3.800 que corresponde al 19% de estos 20.000. ¿Cómo funciona entonces el IVA? Miremoslo acá. Cuando la empresa compró la mercancía, compró la camisa, pagó por esa camisa un IVA de ¿cuánto? De 9.500, ¿cierto? La pagó cuando la compró. Y el cliente le pagó a la empresa 13.300 pesos de IVA cuando la empresa se la vendió, ¿cierto? Se la vendió 70.000, el cliente le pagó en total 83.300, por consiguiente, la empresa recibió los 13.300 del IVA. Si yo hago la diferencia, y así es como opera el IVA, del valor del IVA que la empresa pagó cuando compró, 9.500, menos el valor del IVA que la empresa recibió del cliente, 13.300, hago la diferencia. 13.300 menos 9.500 me da 3.800, que es igual a los mismos 3.800 que ya generamos sobre esos 20.000 pesos que la empresa le agregó de producto, del precio a esa camisa. Entonces, esa diferencia que hay entre el IVA que la empresa recibe cuando vende, menos el valor del IVA que la empresa paga cuando compra,
Ese es el mecanismo con el cómo se opera el IVA. Por consiguiente, nuestra empresa ABC le va a pagar a la DIAN 3.800 pesos. La diferencia entre el IVA que le pagó el cliente, 13.300, que es mayor, menos los 9.500 que la empresa pagó cuando compró esa camisa. Ese es entonces, digamos, el concepto, el mecanismo, cómo opera el IVA en esta segunda fase, que es la fase de intermediación o de comercialización. Muy bien. Entonces, ya identificamos la primera fase del IVA, cuando se genera, cuando hay valor agregado, pero desde el punto de vista de la transformación de un producto, que pasa a ser una naranja a otro producto totalmente distinto, se le ha agregado valor y se ha convertido en un jugo, en una conserva, o en una salsa de tomate, en una salsa, etc. Y la segunda fase, el segundo mecanismo, es cuando se agrega valor a un producto, pero mediante la intermediación. Se compra a un valor, en este caso 50.000, y se vende a un mayor valor, 70.000. Aquí ha habido un valor agregado de 20.000. Sobre este valor agregado, entonces se genera el impuesto del valor agregado, IVA, impuesto al valor agregado, del 19% sobre estos 20.000, que corresponde a 3.800. Y el mecanismo con el cual opera el IVA, para efecto de lo que corresponde al IVA que la empresa debe de pagar al Estado, cómo opera ese IVA para la DIAN. La empresa ABC entonces tendrá que pagarle a la DIAN como IVA 3.800 pesos, que es la diferencia entre ese IVA que recibió del cliente, 13.300 cuando vendió la camisa, menos el IVA que pagó cuando compró esa misma camisa en 50.000 pesos. Muy bien. Veamos ahorita la clasificación. Bueno, antes de continuar, retroalimentemos aquí, a ver, sí, quedó entendido, me hice entender con respecto a ese concepto de valor agregado en la fase 1 y en la fase 2. En la fase 1 recuerden que es la transformación y la fase 2 es cuando ese valor agregado es el producto de la comercialización. Sí quedó entendido entonces cómo se genera el IVA mediante la diferencia de esos 20.000 pesos que se generaron entre la compra y el valor de la venta de esa camisa. Sí, señor, quedó claro. Bueno, muy bien. Perfecto. Sigamos entonces con la clasificación de los ingresos con respecto al IVA. Digamos que los productos se clasifican, los bienes o servicios con respecto al IVA se clasifican en 3 categorías. Primera categoría, bienes y servicios gravados. Segunda categoría, bienes y servicios exentos. Y segunda categoría, bienes y servicios excluidos. ¿Qué es un bien o un servicio gravado? Son aquellos que por disposición legal se les aplica la tarifa del IVA de acuerdo a su clasificación. Por ejemplo, en el caso de nuestra camisa, ¿cierto? Esa camisa de la empresa ABC es un producto gravado porque fue afectado por el IVA, ¿no? Tanto en la compra como en la venta. Entonces, los bienes y servicios gravados son aquellos sobre los cuales pagamos el IVA. Hay 2 tarifas del IVA actualmente. Una llamada tarifa general, que es la del 19%, y otra tarifa diferencial, que es la del 5%. Ejemplo de algunos productos grabados con la tarifa del 19%, la tarifa general: sopas y cremas en sobre, salsas y aderezos, dulces y confites y gelatinas, otros abarrotes, jugos, productos grabados de la canasta familiar, en este caso con la tarifa del 5%, harinas de maíz y otras harinas, y pastas alimenticias. Entonces, esos son los productos o los bienes grabados, aquellos sobre los cuales se debe pagar el IVA. La segunda clasificación corresponde a los bienes y servicios exentos. Estos, a diferencia del anterior, se graban con tarifa del 0%. Ojo aquí a este concepto. Para efecto de la clasificación de los bienes exentos, se considera que el 0 es una tarifa, ¿sí? El 0 es una tarifa. Entonces, aquellos bienes que están grabados a la tarifa del 0 son productos exentos. En algún momento, esos productos exentos fueron grabados, pero el Estado ha considerado
por ejemplo, para disminuir el valor de la canasta familiar o para fomentar una actividad económica en particular, entonces clasifica a esos productos como exentos, es decir, la tarifa es del 0%. Esos bienes y servicios exentos están listados, están relacionados en el artículo 477 del Estatuto Tributario. ¿Qué es el Estatuto Tributario? Bueno, el Estatuto Tributario es la norma de normas hablando en materia de impuestos. El Estatuto Tributario es un libro inmenso, es un libro que el solo verlo pues ya asusta. Es un estatuto, eh, es un texto, un documento, ¿cierto? Donde está contemplado toda la normativa en Colombia que tiene que ver con impuestos, todos los impuestos de carácter nacional, departamental y municipal. En ese texto, en ese reglamento, en su artículo 477, están listados todos los productos y servicios que son exentos. Miremos varios ejemplos. La carne de animales de especie bovina y porcina está fresca o refrigerada, es un producto exento, es decir, tiene una tarifa del IVA del 0%. El queso fresco sin madurar, incluido en la tosuro y el requesón, también es un producto que está grabado a la tarifa del 0%, es decir, es un producto exento. El filete y demás carnes de pescado, incluso picada, frescos, refrigerados o congelados. Los huevos frescos de gallina y los antibióticos. Ese es el ejemplo de 5 bienes que no o tienen tarifa del 0%, es decir, bienes exentos. Tenemos ahorita algunos bienes y servicios excluidos. Son aquellos que de acuerdo a disposiciones del Estado no están grabados a ninguna tarifa, ni siquiera a la tarifa del 0, ¿sí? Porque si estuviera grabado la tarifa del 0, pues serían bienes exentos. Pero mire qué particular esta definición. Los bienes y servicios excluidos son aquellos que no están grabados a ninguna tarifa, ni siquiera a la tarifa del 0. Esos están relacionados o están listados en el artículo 476 del Estatuto Tributario. Algunos ejemplos de esos bienes excluidos son los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio para la salud humana, los servicios de conexión y acceso a Internet de los usuarios residenciales del estrato 3. Bueno, aquí ahorita lo corrijo, voy a corregirlo acá de una vez. Se me pasó, hagámoslo aquí una vez para ahorita que le suba la presentación. No me vaya a quedar, permítanme un segundito, hagámoslo de una vez, del estrato 3, ¿listo? Para que no me vaya a quedar ahí faltando cuando le suba la presentación, ¿listo? Esos servicios de acceso a Internet hasta el estrato 3 son excluidos. Los servicios públicos de energía, servicios públicos de gas están excluidos. Los servicios funerarios, los de cremación, los de inhumación, exhumación de cadáveres, alquiler y mantenimiento de tumbas y mausoleos también están excluidos. Los servicios de suministro de páginas web, los servidores, hosting, es decir, el espacio en una página web y la computación en la nube, todos esos servicios y los demás que hemos relacionado aquí están excluidos. Es decir, no están grabados a ninguna tarifa, ¿ok? Bueno, muy bien. Hasta ahí entonces, digamos, la presentación general que tiene que ver con los conceptos muy generales del IVA. A medida que vamos haciendo algunas actividades, entonces vamos a ir profundizando con respecto a estos bienes y servicios y algunos ejercicios que tienen que ver con la liquidación del IVA, sus diversas tarifas, y la reglamentación que tiene que ver con la liquidación del IVA para el comerciante. Entonces, abro aquí espacio para dudas e inquietudes antes de continuar con la actividad que vamos a realizar como evidencia de este resultado de aprendizaje. No sé si entonces haya cabido alguna duda e inquietud con respecto a los conceptos que hemos explorado del IVA, del impuesto al valor agregado.
Si no hay ninguna pregunta, entonces voy a pasar aquí a que miremos entonces la actividad, la evidencia que ustedes van a subir con respecto a este resultado de aprendizaje. ¿Listo? Sí, por ahí un micrófono abierto. A ver qué inquietud hay. ¿Ninguna? Ah, bueno. Por ahí alguien abrió un micrófono. Bueno, vamos a mirar entonces la actividad que vamos a realizar. Es visible en su pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Bueno, instru. ¿listo? Esta actividad que vamos a hacer es para el próximo día 25 de julio, creo que cayó un sábado, ¿cierto? De este sábado que viene en 8. La actividad consiste en que ustedes van a elaborar un documento individual que van a subir al Drive como evidencia, un documento elaborado en Word, en PowerPoint, en Prezi, etcétera, en la aplicación, en el formato que ustedes más prefieran, en la cual ustedes van a elaborar la siguiente actividad. Actividad número 1 o actividad número A. Van a realizar ustedes en sus propias palabras un resumen del documento en PDF IVA con los campos del impuesto al valor agregado. Es un documento que ya inmediatamente le subo al Drive, donde pues en forma muy general pues nos habla del IVA. Son algunos de los conceptos que ya hemos visto aquí en la presentación. Entonces ustedes van a bajar el documento, lo van a leer detenidamente y van a hacer un resumen de ese documento, del contenido de ese documento. Esa sería la primera actividad, lo van a hacer en Word, como les digo, en PowerPoint o en Prezi, en la aplicación que ustedes consideren. Segunda actividad, van a realizar ustedes un listado de acuerdo a la clasificación de los bienes excluidos y los bienes exentos. Van a hacer ustedes una relación de 10 bienes exentos y 10 bienes excluidos. Les voy a subir como soporte a esa actividad o como material de apoyo, pues un documento donde está el artículo 476 y el artículo 477 del Estatuto Tributario. Recordemos que esos dos artículos listan o relacionan los bienes y servicios excluidos y los bienes y servicios exentos. Ustedes de ahí, de ese documento, pues van a hacer un cuadro donde van a relacionar 10 bienes o servicios excluidos y 10 bienes o servicios exentos. Y por último, van a hacer ustedes un resumen de un video con respecto al manejo y la contabilización del IVA, cómo opera el IVA para el comerciante. Es básicamente lo que vimos con respecto a la fase 2, ¿cierto? Del IVA, cuando se realizan actividades de comercialización o de intermediación comercial. El link para ese video ya también se los anexo aquí el material de apoyo al documento para que ustedes lo miren con detalle, lo analicen y suban el resumen de ese video. Esa sería la actividad entonces, esos 3 puntos que ustedes harán como evidencia de esta actividad. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud con respecto a la actividad? No, señor. Todo quedó muy claro, muchas gracias. Ok, bueno, muy bien. Entonces, pues si no tenemos ninguna pregunta, duda o inquietud con respecto a los conceptos que acabamos de explorar, de analizar, y con respecto a la actividad, pues, pues daríamos por finalizada la sesión del día de hoy. Permítame, yo miro aquí en el chat si alguien escribió alguna duda, inquietud. Bueno, no, ninguna. Ok. Entonces, ya procedo a subirles el material de apoyo, a subirles la grabación de la sesión. Les grabo, les subo el link de YouTube para que la vean y se la subo también al Drive. ¿Listo? Entonces, si no es más por el momento, y les deseo feliz resto de tarde, feliz resto de semana y por favor estén atentos
a las recomendaciones de su bioseguridad, si van a salir que sea estrictamente necesario o usen siempre uso de su tapabocas. Al regresar y siempre que vayan a algún sitio, pues utilicen el alcohol, el antibacterial, y al regresar a sus casas, a sus domicilios, pues procuren igualmente limpiar zapatos, prendas de vestir, etcétera, etcétera. Sin otro particular, entonces doy por terminada la sesión del día de hoy. Muy bien, entonces pasemos a otro aspecto que se quedaba en el tintero, no puedo dejar de incluirlo en esta presentación. Tiene que ver con la clasificación de los responsables del IVA. Digamos que los responsables del IVA se clasifican en dos grandes grupos o regímenes, llamado grupo o régimen 1 de responsables del IVA. Ese grupo o régimen de responsables del IVA incluye a las sociedades comerciales, tales como las sociedades anónimas, las sociedades limitadas, las sociedades por acciones simplificadas, las sociedades en comanditas, tanto las sociedades en comanditas simples como por acciones, y las entidades sin ánimo de lucro, entre ellas fundaciones, corporaciones, asociaciones. En este último punto, con respecto a las entidades sin ánimo de lucro, hay que aclarar que son responsables del IVA solo por el desarrollo de aquellas actividades que se consideran gravadas. Expliquemos esto con un ejemplo. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios realiza todas las actividades que realiza el Cuerpo de Bomberos Voluntarios que son de beneficio común, tales como el socorro en situaciones de incendio, de inundación, de clavada doméstica, etcétera, pues son actividades que se consideran que no están gravadas por el IVA. Y el Cuerpo de Bomberos, por su naturaleza, es una entidad sin ánimo de lucro. Sin embargo, será responsable del IVA por aquellas actividades que desarrolle que se consideren gravadas. Por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago presta el servicio del parqueadero. Ese es un servicio que se considera gravado. Entonces, será responsable del IVA sobre los ingresos que obtenga de esa actividad de parqueadero. Por los demás servicios, pues no será responsable del IVA. Otra clasificación dentro de esos responsables del IVA, de ese grupo, son los comerciantes, personas naturales. Estos sí tienen unos requisitos. Las sociedades comerciales, por el solo hecho de ser sociedades comerciales, son responsables del IVA. Pero las personas naturales deben de cumplir unos requisitos para considerarse que son de este grupo de responsables del IVA. Primero, deben de tener más de un establecimiento de comercio. Y segundo, si incumplen cualquiera de los requisitos del régimen de no responsables del IVA, automáticamente pasarán a ser del grupo de responsables del IVA. Es decir, que las personas naturales comerciantes automáticamente, digamos que por defecto, pasarán a ser de este régimen si incumplen cualquiera de los requisitos que los clasifiquen dentro de no responsables del IVA. Pasemos entonces a ver ese régimen o ese otro grupo. El grupo 2, el grupo de los no responsables del IVA. Entonces, dentro de este grupo se clasifican o están incluidos los artesanos, pequeños agricultores y ganaderos y las profesiones liberales. Recordemos que las profesiones liberales son aquellas profesiones que se ejercen mediante un título profesional reconocido por una entidad que esté contemplada dentro del Ministerio de Educación y que esté autorizado para otorgar títulos profesionales. Entonces es una profesión liberal, por ejemplo, el derecho, la contabilidad, la ingeniería, la medicina, etcétera. Esas profesiones
deben tener un título profesional que acredite a esa persona como profesional en esa área y además una matrícula y una tarjeta profesional. Hacen parte del grupo de no responsables del IVA, antes llamado régimen simplificado. Los comerciantes siempre que estén dentro de estos requisitos para el año 2020. Primero, que tengan unos ingresos anuales iguales o superiores a 124.625.000. Entonces, si un comerciante tiene ingresos superiores a este monto para el año 2020, es decir, superiores a 124.625, si es superior, ya no estaría dentro de este régimen de no responsable. Pasaría entonces a ser el régimen de responsables, porque está incumpliendo al menos con uno de los requisitos de este régimen de no responsables del IVA. Otro requisito para estar dentro de este régimen de no responsables del IVA es tener contratos de venta de bienes o prestación de servicios iguales o inferiores al mismo monto, es decir, a 124.625.000. Tener consignaciones bancarias iguales o inferiores a 124.625.000. No ser usuario aduanero, es decir, no ser importador o exportador de bienes y no explotar franquicias, es decir, no hacer explotación de un derecho, de una marca, de una franquicia. Cualquier persona, comerciante, que incumpla cualquiera de estos requisitos, pues dejará de ser del régimen de no responsables del IVA y pasará a ser del régimen de responsables del IVA. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: una persona natural, comerciante, que tenga más de un establecimiento de comercio, más de uno, automáticamente pasa a ser del régimen de responsables del IVA, independientemente que supere o no este monto de ingresos o este monto de contratos o este monto de consignaciones. Por el solo hecho de tener más de un establecimiento de comercio, sin ningún otro requisito, no importa cuánto sea el monto de sus ingresos, cuánto sea el monto de sus consignaciones o cuánto sea el monto de sus contratos, el hecho de que tenga más de un establecimiento de comercio automáticamente lo clasifica dentro de este grupo 1 o dentro de este régimen de responsables del IVA. Muy bien.